Dale. Muy buenos días, nosotros somos el grupo número 1, le estaremos hablando sobre las técnicas histológicas. Este grupo está compuesto por esta servidora, Edilania Reyes, Taliana, Juliana y Joana. Bueno, inicio yo hablándoles sobre las técnicas histológicas, que son un conjunto de pasos organizados utilizados para la obtención de la muestra y el análisis de la misma de un organismo. La histología, que es la ciencia que, proviene del griego histos, que quiere decir histo, tejido, y logía, que quiere decir ciencia. Es también conocida como la anatomía microscópica, es la ciencia que permite el estudio de las estructuras microscópicas de los tejidos y órganos del cuerpo. Para hablar de histología tenemos que hablar también del microscopio, que es uno de los instrumentos, los objetos a utilizar. Es por el cual observamos la muestra ya trabajada. Y podemos ver los microorganismos y ese microsistema. La histología se apoya de otras técnicas auxiliares, como son la citoquímica, la histoquímica, la inmunoquímica, entre otras. En cuanto a la preparación del tejido, En cuanto a la preparación del tejido, conlleva varios pasos. Entre ellos está la fijación, la inclusión y la tinción. La fijación, cabe destacar que uno de los sustancias que se utilizan con mayor frecuencia es la maltoxilina y la auxina. El primer paso a realizar es la fijación, como ya antes lo mencioné. Este paso se realiza para conservar las estructuras. Esta fijación es obtenida mediante una sustancia química o una mezcla de sustancias químicas, la cual conserva de forma permanente la estructura del tejido para el tratamiento posterior. La introducción en esta sustancia química debe realizarse inmediatamente después de extraer la muestra del organismo, ya que la fijación evita la autólisis, que es la autodestrucción de la célula. También se utiliza para abolir el metabolismo celular, evita que se infecte con organismos patógenos como las bacterias o los virus. También endurece el tejido para su posterior proceso, entre otras cosas. Tenemos el próximo paso, es la inclusión. Es el segundo paso. La muestra se dispone para una inclusión en parafina con el fin de permitir su corte. Cuando la muestra se pone en parafina, esta se endurece y permite el corte en una máquina llamada micrótomo. Esta máquina es la que hace el corte con un rango de 5 a 15 micrón, que es una milésima parte de 1 milímetro. Ya ustedes pueden saber la magnitud tan pequeña del corte que realiza esta máquina. Después de la fijación de la muestra, que es en parafina, se deshidrata en una serie de pasos y soluciones alcohólicas hasta alcanzar el 100%. Hasta alcanzar el 100% la solución alcohólica en la que se va a introducir, porque se inicia, un ejemplo, en un alcohol de 40%, se va poniendo en uno de 50, en uno de 60 y así sucesivamente hasta llegar al 100%. En el paso siguiente, el aclarado, se utilizan solventes orgánicos como el sileno y el tolueno, que son sustancias muy miscibles, que se pueden miscibles quiere decir que se pueden mezclar en cualquier proporción, tanto en alcohol como en parafina. Luego se pone en parafina fundida, como les dije, y ahí se realiza el corte en el micrófono. En cuanto a la tinción, el solvente orgánico más utilizado para este paso es el sileno y el tolueno. El próximo PPT.
En cuanto a la tinción, ya dijimos que la tinción más utilizada es la hematoxilina y la eoxina. Pero el paso para realizar esa tinción, se realiza para permitir observar las estructuras que queremos ver en el microscopio, ya que con la simple parafina, al ser incolora, no nos permite observar ese microsistema. Para colorear los tejidos histológicos, la parafina debe disolverse, debe sacarse de nuevo y extraerse el sileno o tolueno. Y debe deshidratarse en sustancias alcohólicas descrecientes, porque anteriormente la teníamos en un 100%. Ahora se va a ir haciendo, pero contrario, de un 100% a un 80%, un 70% y así sucesivamente. Luego el tejido se pone en el portaobjetos con hematoxilina en agua, porque la hematoxilina es soluble en agua. Entonces, como se utiliza hematoxilina y eosina, la eosina realmente no es soluble en agua, sino en alcohol. Entonces, como la eosina es el contraste de la hematoxilina, utiliza una deshidratación en alcohol para que la eosina pueda entrar en esa muestra. Perdón, me está descargando el celular. Próxima papeta. Existen otros tipos de tinción, no solo la hematoxilina y la eoxina. Próximo. Existen otros tipos de tinción. Y ya les dije que se tiñe para permitir el examen de la muestra. Está el tolueno el tritonomio de Mason, está el azul de tolueno, y cada una de esas tinciones van a tener áreas específicas a las que van a tener o procesos específicos con los que se puede observar diferentes tinción. La próxima. Bueno, ahora le hablará Tanina Arias y hablaré sobre lo que es la histoquímica y la citoquímica. Lo primero que debemos de saber es que la citoquímica y la histoquímica son técnicas que se utilizan para identificar sustancias en las células y los tejidos. Los procedimientos químicos específicos pueden proveer información detallada acerca de las funciones de las células y los componentes estructurales de los tejidos. Los métodos histoquímicos y citoquímicos pueden tener su fundamento en la unión específica de un colorante, el uso de la... Bien, los métodos histoquímicos y citoquímicos pueden tener su fundamento en la unión específica de un colorante, ya sea con el uso de anticuerpos marcados con un colorante fluorescente dirigido contra una célula en particular, o bien como la actitud enzimática inherente de un elemento constitutivo en la célula. Además, muchas de las macromoléculas presentes en la célula pueden detectarse por medio de radioactografía, es decir, que los propulsores moleculares marcados radiactivamente se incorporan a las células y los tejidos antes de la fijación. Muchos de estos procedimientos se pueden ver de manera microscópica, ya sea óptica o como de manera microscópica electrónica. Okay. La composición de las muestras. Hablemos de lo que es la composición química. Esta es que un tejido que esté listo para una coloración o una tinción de rutina no es lo mismo que para lo de un tejido vivo, porque los componentes que perduran en esa rutina de tinción son aquellos que no se diluyen con facilidad, mucho menos luego de que a este se le haya aplicado lo que es el fijador.
Estas moléculas grandes en particular reaccionan con otras moléculas semejantes para formar complejos macromolares, que son lo que suelen conservarse en un corte histológicos. Vamos a ver algunos ejemplos de las composiciones de las muestras que perduran, que serían las nucleoproteínas, que estas son las que están unidas por medio de un ácido, se forman por medio de lo que es ácido nucleico. Están las proteínas intracelulares, que estas son las intracelulares, que son del citoesqueleto en un complejo que se acomplejan con otras proteínas, las extracelulares, que en grandes aglomeraciones son insolubles en las moléculas vecinas semejantes y estas se unen por medio de lo que son enlaces cruzados, como ocurre en la formación de las fibras del colágeno. Están los complejos los complejos fosfolípidos, que estas también tienen proteínas, son las que se forman alrededor de la membrana. En su mayor parte, estas moléculas constituyen la estructura de las células y los tejidos, dado que son elementos morfológicos hísticos, que constituyen la base de la organización de los tejidos visibles en el microscopio. En muchos casos, un elemento estructural es el mismo que lo que viene siendo su unidad funcional. Por ejemplo, en el caso de las proteínas que forman los filamentos contractátiles de las células musculares, estos filamentos además participan en el proceso de la concentración. El ARN en el citoplasma aparece como parte de un componente estructural y al mismo tiempo es un principiante activo con la síntesis de proteína. Muchos componentes de los tejidos desaparecen durante la preparación de los cortes teñidos y con hematocilina. A pesar de que la mayor parte de los ácidos nucleicos, las proteínas y los fosfolípidos se conservan en los cortes histológicos, muchos de ellos también pueden desaparecer, como son las proteínas pequeñas y los ácidos nucleicos pequeños o el ARN de transferencia. Estos en general se pierden cuando se empieza lo que es la preparación del tejido. Como se menciona como se mencionó, entre los solventes orgánicos utilizados durante las técnicas histológicas, estos suelen disolverse los líquidos neutros. También puede perderse entre las moléculas, por ejemplo, al ser hidrolizados como consecuencia del pH desfluorescente que esto tenga entre las soluciones fijadoras. A continuación, mencionaría algunos de los que son como las fijaciones de rutina, los ejemplos de macromoléculas que pueden perderse. Esto puede ser el glucógeno, que está formado, es como el carbohidrato de almacenamiento intracelular, que es más común que aparezca en el hígado. Está también lo que en el hígado entre el tejido conjuntivo. Sin embargo, esas moléculas pueden conservarse si se utiliza fijadores no acuosos por el glucógeno que éste tenga, o si la solución fijadora se le añaden agentes ligadores especiales que preserven lo que es la molécula extracelular. Vamos a ver los fundamentos químicos de la coloración. Entre eso están los colorantes ácidos y los colorantes básicos. Cuando hablamos de esto, entra lo que es la hematocilina y la eosilina, que son colorantes de uso más frecuente en lo que es la histología. El uso más frecuente, como la eosilina, cuando hablamos de esta tiene una carga de un colorante que está rodeado, se describe como una energía negativa, y esta se representa con lo que es sodio positivo, anilina negativa. Ese es un colorante ácido. En un colorante básico, esa es la que tiene una carga neta alrededor positiva y se describe con anilina positiva, pero el cloro está en negativo. Vamos a ver.
Desde el punto de vista estructural, la hematocilina no es un colorante básico, pero esta tiene propiedades tintoriales muy semejantes a las de la anilina básica. El color de una anilina no se relaciona con el hecho de que sea básica o sea ácida. Los colorantes básicos reaccionan con los componentes anínicos de las células y los tejidos. Estos son los componentes que tienen una carga neta negativa. Entre los componentes anínicos se encuentran los que son la glucosaminoglutanos y los grupos carboxilos y los de las proteínas. La capacidad de estos grupos anióticos de reaccionar con una anilina o un colorante básico se denomina basofilia. Los componentes del tejido que se tiñen con hematocilina también exhiben basofilias, por eso que se dice que la hemoxicilina tiene como características semejantes a lo que son los colorantes básicos, como con la anilina. Hablemos de lo que es la digestión enzimática. La digestión enzimática de un corte adyacente a otro, teñido para identificar un componente específico como el glucógeno, ADN o ARN, puede ser útil para confirmar la identidad del material que se tiñe. El material intracelular que se tiñe con la reacción del PCA puede identificarse como glucógeno mediante el tratamiento previo de los cortes con diatasas o amilasa. La falta de tinción después de un tratamiento identifica con positividad que el material teñido es glucógeno. De modo similar, el pretratamiento de los cortes histológicos con desorribonucleasa se identifica con DNasa, evitará la tinción con la reacción del FeULGEM en estos cortes y el tratamiento de las muestras de epitelio secretores de las secreciones de la proteína con ribonucleasa impedirán la tinción del ergostoplasma con los colores básicos. Está también lo que es la histoquímica enzimática. Estas las técnicas bioquímicas también se utilizan para identificar y localizar enzimas en células y tejidos, para localizar lo que son las enzimas de los cortes histológicos, que debe tenerse en eso, se debe tener especial cuidado cuando se realiza el proceso de lo que es la fijación, para que se preserve la actividad de la enzima, para que se preserve la intimidad de esta enzima. En la fijación por aldehídrica, o sea, con componentes de los aldehídos, es la que suele ser el método preferido. En estos procedimientos se detecta el producto de la reacción de la actividad enzimática y no la enzima propiamente dicha. En general, se usa un reactivo de captura, que puede ser un colorante o un metal pesado, para atrapar o fijar el producto de la reacción de la enzima mediante precipitación en el sitio de la reacción. Está también lo que es la inmunocitoquímica. Okay. Este es el fundamento de la inmunocitoquímica, es como el término específico de la reacción entre el antígeno y el anticuerpo. Los anticuerpos, que también son llamados inmunoglobinas, son glucoproteínas producidas por células específicas del sistema inmunitario en respuesta a una proteína extraña o un antígeno. En el laboratorio, los anticuerpos pueden purificarse con lo que es la sangre o conjugarse, ya decir asociarse a un colorante fluorescente. En general, los colorantes fluorescentes son sustancias químicas que absorben luz de longitudes de ondas diferentes y luego emiten luz visible de una longitud de onda específica. Este es el entrejuego que se hace entre las luces ultravioleta y todo eso. Los anticuerpos conjugados con fluorescina pueden aplicarse a cortes de tejido, tanto tenidos por congelación como previamente de muestras obtenidas que están fijadas, pero de una forma leve para no dañar su material.
y se ponen sobre un portaobjeto de vidrio para localizar un antígeno en sus células y los tejidos. En la inmunocitoquímica se utilizan dos tipos de anticuerpos, que serían los anticuerpos monoclarantes, producidos por líneas celulares de anticuerpos inmortalizados o de duplicación continua. Lo dejaré con mi compañera. Pero no pasaste la diapositiva. Alina. Ok. Buen día, les habla Juliana y les estaré hablando sobre las técnicas de hibridación. Técnicas de hibridación. La hibridación es un método de localización de ARN mensajero, ARNM o ADN, mediante la hibridación de la secuencia de interés con una sonda de nucleótidos de secuencia complementarias. En general, el término hibridación descubre la capacidad de las moléculas no monocatenarias de ARN o ADN para hibridar con secuencias complementarias. La unión de la sonda y la secuencia puede tener lugar en una solución o en una membrana de nitrocelulosa en la hibridación in situ. La localización del ARNM o ADN específico, ARN para insulina, se realiza directamente dentro de las células digitadas como células de cultivo o embriones enteros, adicionando las ondas nucleótidas marcadas radioactivamente. Esta técnica permite la localización de secuencias de nucleótidos específicos tan pequeños como 10 a 20 capas de ARN o ADN de célula. En la hibridación in situ utilizan sondas de nucleótidos, las sondas de oligonucleótidos pueden contener un mínimo de 20 a 40 nucleótidos. Las ondas de ADN monocatenario o bicatenario son mucho más largas y pueden contener hasta 1000 nucleótidos. Para localización específica del ARNM se utilizan sondas de ARN complementarias. Estas sondas se marcan con isótopos radioactivos. Las ondas radioactivas se pueden detectar y visualizar mediante la autorradiografía. La fuerza de los enlaces entre la sonda y la secuencia complementaria depende del tipo de ácido nucleico en las dos cadenas. Un enlace más fuerte se forma entre una sonda de ADN y una cadena de ADN complementaria, mientras que el más débil lo hace entre una sonda de ARN y una cadena de ARN complementaria. Autorradiografía. La autorradiografía utiliza una emulsión fotográfica que se coloca sobre un corte histológico para localizar material radioactivo en los tejidos. Los cortes de las muestras que han incorporado material radioactivo se montan en portaobjetos. En la oscuridad, el portaobjetos suele sumergerse en una emulsión fotográfica fundida, produciendo de este modo una película fotográfica delgada sobre su superficie. La autorradiografía también puede practicarse sobre cortes delgados de material incluido en plástico para su observación con el ME. En esencia, se utilizan los mismos procedimientos, pero como con todas las técnicas de preparación de MT, los procesos son mucho más delicados y difíciles. Sin embargo, producen una resolución mucho mayor y una detección más precisa. El procedimiento para realizar una autorradiografía es colocar la muestra sobre una placa fotográfica protegida de la luz en el interior de un cassette. Esperar un tiempo suficiente para que la radioactividad emitida por la muestra impresione la placa. Se revelará una placa fotográfica según los procedimientos normales.
Se obtiene una visionada y la intensidad de la impresión es proporcional a la cantidad de radioactividad presente en la muestra. Microscopía óptica. Un microscopio, ya sea simple, de un solo lente, o compuesto, lentes múltiples, es un instrumento que amplifica una imagen y permite ver más detalle de lo que es posible a simple vista. El microscopio más simple es una lupa o un par de anteojos o gafas para leer. El poder de resolución del ojo humano, es decir, la distancia a la que deben estar dos objetos para que se puedan ver, es mínimo a 0,2 milímetros. Está determinado por el espacio que hay entre las células fotorreceptoras contiguas de la retina. La función de un microscopio es de ampliar una imagen a un nivel en el que el ojo humano no puede. En el que el ojo humano, una imagen a un nivel en que la retina pueda resolver la información que de otro modo estaría por debajo de su límite de resolución. El poder de la resolución es la capacidad de lente de microscopio o sistema óptico para obtener imágenes separadas de objetos que están muy cerca uno de otros. La resolución depende no solo del sistema óptico, sino también de la longitud de onda de la luz y de otros factores como el espesor de la imagen, el espesor de la muestra, la calidad de la fijación y la intensidad de la tinción. Examen de un preparado histológico con el microscopio óptico. Los órganos son tridimensionales, mientras que los cortes histológicos tan solo tienen 2 dimensiones. Como se comenta en la sección de la preparación de los tejidos, toda muestra de tejido preparado para un examen por microscopía óptica debe cortarse en rebanadas muy finas. Por tanto, de una muestra tridimensional de tejido se obtienen cortes bidimensionales. Ejemplo, el corte de una naranja y un corpúsculo renal. La línea de puntos dibujada sobre la naranja entera indican el plano de corte que se correlaciona con cada superficie seleccionada. Del mismo modo, los cortes selectos a través de un corpúsculo renal, que también es una estructura esférica, exhiben diferencias en sus aspectos. El tamaño y el aspecto de la estructura interna es un reflejo y plano de corte. Siguiente. Buenas, yo soy Joana Félix y voy a estar hablando de otros sistemas ópticos. Cabe destacar que dentro de estos sistemas ópticos podemos encontrar el microscopio de contraste de fase, que permite el examen de las células y tejidos no teñidos y es especialmente útil para estudiar las células vivas. Se divide en tiene 2 modificaciones más destacadas, que dentro de este es el microscopio de contraste de fase, de indiferencia, que permite cuantificar la masa visual, y el microscopio de interferencia diferencial, que presenta una unidad especial para valorar las propiedades de la superficie de células y otras muestras biológicas. También dentro de otros sistemas ópticos tenemos el microscopio de campo oscuro, que el lente del objetivo capta la luz directa proveniente de las fuentes luminosas. En las clínicas utilizan el microscopio de campo oscuro para la detección de cristales de orina, como los de ácido úrico, y oxalato. En la identificación de bacterias especializadas como espiroquetas, en particular treponemia pallidum, del microorganismo causante de la sífilis, una enfermedad de transmisión sexual. Pásala.
Pasa la página, por favor. También vamos a hablar de la microscopía, que esta se define como la observación de muestras pequeñas bajo grandes aumentos. Sigue. Y vamos a hablar de la microscopía electrónica de transmisión, más conocida como MET. Se prepara Páusala, por favor, que aquí hay un ruido insoportable. Continuamos. Para la preparación de la muestra para MET o de microscopía electrónica de transmisión, se presenta la preparación de rutina de muestras de la microscopía electrónica de transmisión. Comienza con la fijación en glutamateído y transmisión glutareldahído seguido de un enjuague en una solución amortiguadora y la fijación con teratóxido de osmio. El tejido incluido en plástico se corta en un micrómono de diseño. La tinción de rutina de los cortes para la microscopía electrónica de transmisión es necesaria para aumentar la contratación interente, de modo que los detalles de la estructura de la estructura celular sean más fáciles de ver y de fotografiar. También tenemos la MET o microscopía electrónica de barrido, que esta se utiliza para el examen de la mayoría de los tejidos. La muestra se fija, se deshidrata por desección de puntos cítricos, se cubre con una película de oro, carbono evaporado, se monta en un soporte de aluminio y se coloca en la cámara para la muestra de la microscopía de barrido. Continuamos con la microscopía de fuerza atómica, que esta se utiliza para la muestra de examen biológicas, que a diferencia de los instrumentos ópticos de alta resolución, es decir, MET, microscopía electrónica de transición, o MET, microscopía electrónica de barrido, la muestra la muestra no tiene que estar al vacío, es decir, que puede estar en el agua y se podrá ver lo que se quiere ver. Por lo tanto, esta se exhibe, es flexible de obtener una muestra y se coloca una cámara para la muestra es flexible obtener imágenes vivas y de su mano circunstante. También estaríamos hablando de la microscopía virtual, que esta se caracteriza por la importancia que tiene por la facilidad de los estudiantes de adquirir esta muestra, ya que se puede conseguir una muestra a nivel electrónica, ya sea por una cámara, un dispositivo móvil, disco duro, y así sucesivamente. Esta se utiliza en medicina, se utiliza en los laboratorios para... ¿Puedes cambiar la página, por favor? Esta se utiliza en medicina, como dice en la diapositiva. Se utiliza para la enseñanza y práctica de la patología o telepatología. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias.
Hasta aquí nuestra presentación. Esperemos que sea de su agrado y cualquier pregunta pueden hacérnosla para responderla. Gracias.